Buenas noches. Nosotros vamos a hablar de la polimerización del estireno por radicales libres. El equipo está compuesto por un servidor, Armando Daniel María Medina, y el compañero Mojarás Sergio Esteban. Bueno, pues comenzamos por un pequeño resumen que nos dice que qué es una microemulsión, ¿no? Una microemulsión, pues es un fluido microestructurado, transparente y en equilibrio termodinámico. Es como para un ejemplo muy básico, como una gelatina sólida, ¿sí? Es imisible, por ejemplo, en agua y aceite, utiliza agentes tensoactivos, a veces, de vez en cuando, dependiendo lo que se busque, pues utiliza otros aditivos, ¿no? Entonces, debido a su transparencia, su viscosidad y su área interfacial, este, las microemulsiones son idóneas para las reacciones químicas. Entonces, en este caso en particular, una de las dos fases que van a componer nuestra microemulsión, está compuesta por una solución surfactante de agua. Y la otra está por un monómero, el cual es el estireno. A este le vamos a agregar un concentrado de tensoactivo y pues más adelante lo explicaremos un poquito más. Nuestros objetivos pues, son exhibir los mecanismos de reacción en la polimerización de radicales libres, enunciar aspectos cinéticos en la polimerización de radicales libres y comprender el funcionamiento del activador, que pues, prácticamente es algo de lo más importante, porque pues, sin él no podría ser posible la reacción. Algunos antecedentes, por ejemplo, pues el estudio de los polímeros se vuelve cada vez más importante en nuestra época y una microemulsión, por ejemplo, se define como una dispersión isotrópica microestructurada, termodinámicamente estable, y son dos líquidos divisibles que están dentro de una película artificial, como decía hace un momento, como una gelatina, pero sólida, ¿sí? Este mecanismo pues va a implicar la importancia de las tensiones interfaciales que están eh, ¿cómo se puede decir? Que va a desempeñar el cosurfactante en la formación y estabilización de la microemulsión. Entonces generalmente el tamaño pues va a la 1,10 UMAS, lo cual va a explicar la transferencia óptica entre los sistemas. Las desventajas algunas de las desventajas de la polimerización pues son estas que se pueden leer aquí, que son el polímero se puede obtener mediante la coagulación del microlátex, contiene impurezas, que por ejemplo para este punto 2 se utiliza el infrarrojo que tenemos en el laboratorio de CUSEI, pues para saber cómo va, ¿no? Se hacen pesos y todo con diferentes porcentajes, pues para ver cuál es la la cantidad idónea que se debe de utilizar en la reacción para que nos dé el resultado que buscamos y que no nos salga tan impuro, no nos salga muy blando, muy líquido, pues, no nos salga muy sólido y que dé lo que buscamos, ¿no? Este, el polímero pues es muy caro, pero esperamos que con lo que nosotros vamos a hacer pues sea un poquito más barato. La justificación y los fundamentos. Cabe decir aquí que se han realizado muchos estudios para comprender el comportamiento cinético de la polimerización en microemulsión, variando. Por ejemplo, nosotros pues variamos que porcentajes, que temperatura, que más iniciador, menos iniciador. O sea, vas variando tus, tus cosas con las que vas a trabajar y en base a eso pues ya vas viendo cuál te va dando mejor, cuál tarda menos, cuál tarda más, pero siempre buscando que nos dé unos tamaños de partículas muy pequeñas. Algo que es muy característico de las macromoléculas, pues aquí podemos verlo en nuestra tabla, el número de moléculas que hay dentro y su peso molecular, ¿sí? Entonces, en base a eso, pues podemos ir viendo la gráfica y y como nos dice aquí en la nota, pues hay que tener cuidado, este gráfico no refleja totalmente las cosas porque no puede haber un aumento a la izquierda, ¿sí? Entonces, pues hay que verle. Y ya ahí vamos viendo qué onda y en base a eso, pues nos podemos fijar un poquito qué onda. Hay que ir viendo, por ejemplo, se le queda oxígeno. Entonces, al quedársele oxígeno dentro, hay que burbujearle nitrógeno, pues para empezar a ver
después de que se adiciona el activador, pues empezar a dar inicio a la reacción de polimerización y encontrar ¿cómo se dice? Un cambio de altura con la cantidad de monómero agregado que va a reaccionar. Entonces, conforme el tiempo, con la dispersión de luz del aparato que está, el microscopio óptico que está en el laboratorio de polímeros, creo que está ahí o está en el de fisicoquímica, pero el punto es que con ese nos podemos dar una idea de el tamaño de las partículas, lo que al final de cuentas se está buscando en este proyecto. Entonces, dependiendo de las concentraciones relativas de los componentes, que es lo que acabo de explicar hace un momento, pues aquí tenemos una imagen donde más o menos se nos explica la reacción que vamos a tener, una emulsión, de ahí pasa la microemulsión, se le agrega el componente A, que es aceite o agua, el surfactante, y pues vamos a tener un equilibrio entre todas esas fases. Dependiendo del tipo de microemulsión, ya que tenemos más, hay microemulsiones, son estables, inestables, etc. Estas son algunas propuestas para microemulsiones con agua continua y agua en aceite. La metodología, por ejemplo, y el análisis propuesto, pues son con los equipos que tenemos en el laboratorio. Vamos a utilizar un reactor de vidrio tubular, le vamos a poner una mosca, agregamos el contenido, empieza a agitarse, aproximadamente dura 3 horas. Hay que tener mucho cuidado con la temperatura porque se nos puede echar a perder, se nos puede calentar de más, se puede derretir porque, por ejemplo, usábamos tapas porque el vidrio por sí solo pues se puede calentar muy feo en la de esta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Este es un aparato que está en el laboratorio. Aquí en este le vamos a burbujear el hidrógeno. Aquí tenemos las fórmulas que se utilizaron aquí casi no se usan cálculos porque son más pura reacción y son muy simples los cálculos que se utilizan. Para el siguiente proyecto, que es el que sigue, el 3, pensamos meterle ya un poquito más para hacerlo a una escala mayor y se puedan utilizar otra clase de cosas. Aquí tenemos un análisis gravimétrico, solo es sustituir, ver los porcientos sólidos y en base a eso sacamos lo que vamos a necesitar para la reacción, ¿no? En conclusión, pues este trabajo se demuestra que el látex de poliestireno es similar al látex comercial en cuanto a limpieza, morfología y su composición. El diámetro de partículas que se obtuvieron entre el otro semestre, porque en este no pudimos trabajarlo por la situación actual, fueron de 0.8 a 0.1, o sea, pequeñas, se tuvo un buen resultado. Ahora hay que buscarlo hacerlo a mayor escala, porque con la finalidad de eliminar, que sea un material más puro, ¿no? Que no tenga tantas impurezas. Y, por ejemplo, se puede utilizar en pinturas. Entonces, imaginemos una pintura donde no se vea tan poroso, donde las partículas sean más pequeñitas. Entonces, eso es la finalidad de esto. Y aquí están algunas de las referencias que usamos. Esto será lo último. Muchas gracias y nos vemos pronto.